Bienvenidos a una entrega más de la serie Patrimonio Cultural de Hidalgo. ¿Cómo están, estimados amigos y amigas? En esta segunda entrega de las recapitulaciones temáticas de las conferencias sobre el patrimonio cultural hidalguense, evidenciamos la diversidad de temas, épocas, personajes, arte y arquitectura que han conformado parte del vasto legado cultural, del cual se enorgullece el estado de Hidalgo. Chiconcuac, Hidalgo. Conferencia brindada el 21 de octubre de 2020. Se trata de una población homónima de la del Estado de México y de otra más desconocida en el actual municipio de Lolotla, Hidalgo. La historia ha dejado varias muestras interesantes del patrimonio cultural material para la región comprendida en el actual municipio de Tlanalapa, Hidalgo. Chiconcuac, dedicada a la Virgen de los Ángeles, la hacienda de Bellavista y la hacienda de San Pedro Tochatlaco, en términos de la comunidad, son seguramente los puntos más relevantes del patrimonio cultural material de esta zona. Está muy cerca el acueducto de Zempoala, por lo que el área pertenece a la declaratoria que llevó en el año 2015 a esta extraordinaria obra hidráulica a ser registrada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El pueblo de Chiconcuac recuerda el labrado de la cercana Tlanalapa, con rasgos tequitqui, esto es, el tallado en piedra indígena, elaborado en particular durante el siglo XVI. La capilla virreinal de la hacienda de Bellavista es un extraordinario relicario barroco, desplegado en un espacio muy reducido, en el que por no contar con lugar para colocar el coro, se pintó en un lienzo adherido a la pared. Es una maravilla artística y arquitectónica resguardada en un antiguo casco de una hacienda pulquera. Otro caso extraordinario es la capilla de la hacienda de San Pedro Tochatlaco, cuya portada resume magistralmente las corrientes artísticas imperantes en los siglos virreinales. Cuenta también con otros espacios de gran interés, como el patio de la Casa Grande, con columnatas muy elegantes de cantería, el antiguo tinacal y los patios de labor. En un ejercicio académico, propuse la restauración del casco hacendario para reconvertirlo en un centro de investigación cactológica donde pudieran revalorarse la vegetación xerófila de una parte del país. Adicionalmente, también se encuentra en el área la ruinosa hacienda de San Juan Aguayalulco, antigua propiedad de Ignacio Torres Adalid, el rey del pulque, y parte de su sistema de haciendas en torno a San Antonio Ometusco, tal vez la propiedad más apreciada por sus valores arquitectónicos y artísticos del altiplano pulquero mexicano. Grotescos en el imaginario otomí, siglo XVI, presentada en el 22º Coloquio Internacional sobre Otopames, en homenaje a María Enriqueta Cerón y Félix Báez Jorge, celebrado de manera virtual el 23 de octubre de 2020.
El gran foro que revela año con año este encuentro sobre las culturas indígenas o topames es una oportunidad para conocer nuevos acercamientos del siempre apasionante legado de los pueblos indígenas. Lo dediqué al maestro Jacques Galinier, quien con sus investigaciones abrió nuevos caminos en el entendimiento de estos temas y también ha impulsado a otros especialistas en la exploración de sendas que se requieren conocer. Empiezo afirmando que la interacción del ser humano con la realidad física e inmaterial se ha manifestado en el campo artístico de innumerables formas. El arte es ideal para alcanzar epifanías en torno a las prédicas y solemnidades en los ámbitos sagrados. En todas las geografías, épocas y culturas, las inquietudes trascendentales en el campo escatológico se han resuelto a través de formas, talismanes, emblemas y alegorías de otras dimensiones ultraterrenas, innombrables, dentro de ritos y ceremonias religiosas, liturgias de lo sagrado. Así, se conforma una comunicación entre seres humanos y extrahumanos, esto último planteado por Federica Rainelli, entre otros autores. Hay una idea surgida de una reflexión meditada sobre los grupos indígenas otomíes. Fueron efectivamente constructores de conventos, la mano de obra esencial, sin la cual no hubiera sido posible la ingente campaña constructiva en el centro de la Nueva España en el siglo XVI. Con esta afirmación, deseo respaldar los procesos de reivindicación de su cultura, revirtiendo tendencias historiográficas denigratorias de sus capacidades creativas y espirituales. Para el virreinato, además de los muros de los conventos, contamos con los oratorios domésticos otomíes como una forma sincrética de expresión, donde también se precisa su histórica sensibilidad religiosa. Para el mezquital, los conventos estudiados en la presente ponencia, en particular para el tema de los grutescos, fueron Itzmiquilpan, Actopan, Alfajayucan, Tula, Tlahuelilpan y Tepeji del Río. En la región fueron las órdenes franciscana y agustina quienes se repartieron la evangelización de los grupos otomíes. 28 de octubre de 2020. El segundo Congreso Agrícola llevado a cabo en 1905. Entre otros congresistas a tan importante encuentro, asistieron Miguel Macedo Enciso, Nicolás Díaz y el canónigo Martiniano Contreras. José Mora del Río, presidente honorario, hizo una interesante descripción de los trabajos a realizarse. Cito: a grandes delineamientos de los males morales de los pobres trabajadores del campo, cuya regeneración se propuso al iniciar estas reuniones y seguir autorizándolas y protegiéndolas. Insistió en la verdad de que los peones que más se embriagan y viven en mayor desmoralización son quienes menos ven por los intereses de sus patrones. Por lo que mejorando las costumbres de los sirvientes resultaría un positivo beneficio también para los amos. Indicó que otro gran bien resultaría de los congresos agrícolas, la unión de los agricultores, ya que prescindiendo del egoísmo se comunicarían sus luces y adelantos para provecho de todos. Hasta aquí Mora del Río. El planteamiento
aunque pragmático, llama la atención porque señala una serie de problemáticas presentes en el sistema laboral hacendario. Pero desde el punto de vista estrictamente económico, tenía una lógica aplastante. Si se deseaba que la mano de obra retenida fuera más productiva, con mayores rendimientos, se requería cuidarla y tratarla de mejor manera. De ahí las propuestas surgidas de condonar deudas, brindar servicios escolares y de salud y combatir el alcoholismo entre los peones. En este congreso fue anunciado el tercer Congreso Agrícola, el cual tendría lugar al año entrante, del 4 al 8 de septiembre de 1906, en Zamora, Michoacán. Hay que recordar que el primer congreso también se llevó a cabo en Tulancingo en 1904. En Zamora se premiarían las fincas registradas previamente en 3 concursos. El primero, para reconocer, cito, los reglamentos más perfectos, escritos o no, pero sí puestos en práctica, que rijan en las fincas rurales. El segundo premio, para los mejores medios de educación de las niñas de los peones. Cito, sin inutilizarlas para seguir, concluida su educación, la vida de compañeras de los pobres labriegos. Tercero, otro reconocimiento para las fincas rurales que tengan las habitaciones más higiénicas para su servidumbre. Finalmente se proyectó otro congreso agrícola, el cuarto, también para León, en 1907. Esto de acuerdo con el interesante libro de Manuel Ceballos Ramírez, El catolicismo social, un tercero en discordia, Rerum Novarum, la cuestión social y la movilización de los católicos mexicanos, publicación de El Colegio de México. 25 de noviembre de 2020. Miguel León Portilla en Tepeapulco. En el año 2015 fue inscrita en el Registro Internacional del Programa Memoria del Mundo de la UNESCO la obra monumental de Fray Bernardino de Sahagún, los códices matritense y florentino. Con tal motivo, el doctor León Portilla visitó el convento de San Francisco de Tepeapulco, Hidalgo, donde develó una placa conmemorativa en el atrio y nos brindó una conferencia magistral en el convento. Unas de las cualidades más extraordinarias de los verdaderamente sabios son la sencillez, el don de gentes y la amabilidad. En ese entonces, el doctor León Portilla conminó a realizar actividades académicas periódicas en torno a la vida y obra de Bernardino de Sahagún y además sobre la vasta cultura náhuatl. Sus palabras resonaron en los recintos donde el fraile continuó sus arduas investigaciones para conocer el alma indígena y finalmente quedar prendado de sus valores y de su ética. Fue una ocasión única y entrañable para todos los participantes en la reunión. Recordemos solo una parte de la lección magistral del doctor León Portilla en el atrio de la iglesia de Tepeapulco. Cito, Bernardino de Sahagún, fraile nacido en la villa de Sahagún del reino de León, en la tierra de Campos. Una de las primeras veces que yo vine aquí en Tepeapulco,
le pedí al párroco, que se llamaba Marroquín, que me permitiera ver los libros que había en la sacristía. Aquí, entre paréntesis, la sacristía del convento de Tepeapulco es un espacio hermoso, decorado por una pintura mural con varias escenas donde se percibe la mano indígena sobre el grabado europeo que animó la pintura. Continúa el doctor León Portilla. Y había, espero que haya todavía, un libro de actas de matrimonio en esta sacristía. Y la primera acta era de un hijo de don Jacobo Tlaltensin, el que fue el principal que se entrevistó con Sagún, el que le trajo todos los demás viejos. Y entonces él dice que comenzó a conversar con ellos a la manera en que lo hacían. ¿Cómo era? Dice, en primer lugar, en su lengua, en segundo, con los largos parlamentos. Sagún así lo hizo, estuvo con 12 viejos y ya se fueron. Y al día siguiente aparecieron con sus libros, con sus códices. Son los libros que había aquí antes de la presencia de los españoles. Hasta aquí este pequeño resumen de la conversación que tuvimos con el doctor León Portilla, y con su partida tan sentida viven aún indeleblemente su recuerdo, su presencia entrañable, alegre y cordial, y su pensamiento, plasmado en tantos libros, artículos y ponencias a lo largo de su fructífera existencia. 2 de diciembre de 2020, un viaje a Tlacolula Hidalgo en 1995. Se trata de una población alejada y poco conocida, perteneciente al municipio de Tianguistengo, Hidalgo, y enclavada en la Sierra Alta hidalguense, y alberga un convento agustino muy interesante. De la mano del doctor Juan Benito Artigas Hernández, maestro emérito de la UNAM, emprendimos este viaje épico a un monumento histórico con características únicas. Como un camino procesional marcado perfectamente con piso de piedras de río, comunicando a sencillas capillas pozas. La torre aislada de campanario también es un hito artístico, al igual que una bella cruz de piedra sobre un basamento de mampostería en el centro del atrio. La interacción del doctor Artigas y el mayordomo y encargados de la iglesia son presentados en esta ocasión. Forman una verdadera lección para encauzar positivamente las interacciones entre los pobladores e investigadores foráneos. En esa misma visita tuvimos la oportunidad de presenciar parte de las ceremonias realizadas en Semana Santa, con un grupo de niños representando la última cena en la iglesia. Un momento conmovedor y muy apreciado. Honra a quien honra merece. Estas pequeñas aportaciones quieren llamar la atención a cuestiones importantes y olvidadas del patrimonio cultural hidalguense, con la esperanza que sirvan para un mejor conocimiento y valoración del mismo. Nos vemos en una entrega más de recapitulación de las aportaciones brindadas. Mientras tanto, les envío unos saludos cordiales.